Bueno, buenas tardes, estimado, mucho gusto. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo. Hoy, domingo 21 de marzo, tenemos otro tema, aplicando Excel a diferentes áreas. En este caso, cabería dentro del área, se puede decir, administrativa, ya que esto es una continuación de los últimos ejemplos de una cadena de videos que grabaremos con el tema de un calendario. A diferencia del anterior, donde nosotros solo mostramos que las citas que teníamos las iba a reflejar en el calendario, este ya se vuelve un poquito más dinámico, donde nosotros vamos a efectuar, como dice aquí, registro de cupos por fecha y hora que se han subido en el canal. Pues no vamos a explicar ya el uso del formato de tabla, pues tenemos aquí una serie de videos dentro del canal donde ya vamos por el volumen 8, donde nos hace mucha referencia a todos los usos, desde el principio hasta el final del formato de tabla. Entonces, los invito a que tomen en cuenta y consideración el uso del formato de tabla, ya que no estaremos explicando como anteriormente lo hacíamos, que al principio explicamos desde el inicio qué es un formato de tabla, pero los invitamos al video del canal donde especificamos el uso del formato de tabla. Aquí primero vamos a explicar el funcionamiento de esto, después vamos a definir un poco lo que en realidad es lo que hace. Más que todo, fue una visión de un pequeño reporte, en este caso para horas de clase o cursos, cuando tenemos un cupo limitado, o por ejemplo alguna consultoría, una agenda, donde nosotros vamos a indicarle la fecha y los cupos. Entonces, los cupos se colocan en esta celda, ya vamos a explicar la fórmula. Aquí está derivado a que tenemos que tener como límite 8. Pueden ver aquí el conteo, aquí hay 8. Y al llegar al número 8, en cuanto a la fecha y la hora, se coloca la línea y nos permite ingresar nuevamente una línea. Nos dice que no podemos porque ya cumplió. Pero si nosotros en este caso le cambiamos la hora, a pesar que dice la misma fecha, ya eso entiende como que sea un cupo nuevo. Y me permite ingresar otro más dentro de esa hora porque quedó libre un cupo. Entonces me hace un conteo de la fecha 15 a las 9, solo hay un cupo, donde está prácticamente la opción de hacer el control de los cupos que nosotros tengamos. Este aplicativo fue para unas asesorías donde llevan una agenda de control por hora y fecha. Entonces, también se puede segmentar, que eso, como les comento, pueden ver la función en nuestro canal, donde explicamos, ya vamos por el volumen número 8 del formato de tabla. Ok, entonces nosotros tenemos estos datos. Vamos a ir ingresando las fechas y las horas, que son, como pueden ver aquí, ya están definidas previamente, ya que ese archivo fue puesto en práctica por un usuario. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a variar los cupos. Por ejemplo, queremos que sean 3. Entonces, como ya se pasó, y pueden ver que aquí dice 2, pero en realidad mi límite son 3. Entonces, yo vuelvo a poner 2021. Como no le pongo la hora, me dice que la función es 0. Entonces, si yo coloco, en este caso, las 8, como mi límite es 3, automáticamente ya me marca que no puedo, en este caso ya llegué al límite y de paso el calendario me lo ubica en este color. Si yo quiero agregar otra fecha, o más bien dicho, otra hora a esa, entonces ya me dice que son 4, entonces estoy más que pasado. El amarillo, el blanco y el rojo. Entonces son condicionantes que también se colocaron en el formato condicional de la celda de la fecha. Entonces dice, en este caso es una sola función que llega hasta aquí. Si esa cumple la función, nos va a traer un resultado, en este caso de un conteo, que está prácticamente traducido así.
Si la fila, en este caso, recuerden el formato de tabla, por eso dice el nombre de la columna, te estoy pidiendo que compare la fila con una cadena, en este caso, con max del rango seleccionado, por eso está hasta el final, porque trae los nombres de la columna como rango. Si son iguales, en este caso el número de fila con el máximo que me tire, entonces quiero que me cuente cuántas hay de esas y me aplique un contar puntos y punto conjunto. En caso contrario, entonces no me traiga nada. Entonces, traducido, eso es lo que hace, que busca la fila, compara el máximo, si se cumple la condición, me trae esta combinación de fórmulas, y si esta tiene algún error, entonces si error, la va a corregir en un espacio en blanco. Entonces, por eso nosotros podemos colocar, un ejemplo, nuevamente, 15 del 1 del 2021. Vamos a colocar aquí una hora un poquito más lejana, 2 p.m. Y aquí 11 a.m. Entonces pueden ver aquí que va haciendo el conteo, a pesar de que aquí está esta hora. Por ejemplo, esta de esta hora a las 8, que aquí dice 2, si yo la cambio aquí y le agrego una hora más, pasa automáticamente al final. Entonces, esa es la función de la fórmula matricial en este ejemplo, donde nosotros colocamos la hora en relación a la fecha y va considerando el resultado. Entonces, esta es la sección donde nosotros colocamos la fórmula matricial una vez que ya tenemos hecha, en este caso, la lógica de lo que queremos. Para que funcione, entonces le damos Control, Shift y Enter. Y automáticamente aparecen estos corchetes que están aquí, porque si nosotros lo operamos como una fórmula normal, no nos va a traer o no nos va a realizar la función que debería estar, en este caso, asignada. Le damos Control Shift Enter y, como ven, se ordena. ¿Por qué? Porque le indicamos que nos busque la fila. Si ese es el último, en relación a la hora y la fecha, entonces nos trae la suma, o en este caso el conteo. Vamos a ver aquí. Ok. En este caso, la fórmula se colocó en el formato condicional. Administrar regla. Aquí utilizamos la función si junto con la función y, donde nos va a indicar, en este ejemplo, lo que sí tenemos que tener bien claro es que cuando trabajamos con el formato de tabla, aquí aparecen los nombres, en este caso, de las tablas o de los rangos que tenemos nombrado. Entonces, en este caso se llama tabla 2, y para que la fórmula, en este caso, funcione en todas estas líneas directamente, tiene que estar marcado, porque aquí lo que se hizo es seleccionar toda la fila de esa tabla. Una vez seleccionado, ya podemos colocar la condición que queremos. En este caso es que le indicamos que si la celda que está activa, recuerden que el valor estático colocado antes de la letra indica que no se va a mover la columna, pero sí se va a mover la fila. Eso es importante determinarlo, porque si no, no les va a funcionar esta función donde enmarca toda la línea. Entonces le decimos que, en este caso, R12, donde nos ubicamos, es mayor o igual a A2. ¿Cuál es A2? Ok. A2 es donde nosotros colocamos el cupo, ya que nosotros amarramos dentro del formato condicional de manera dinámica. Si nosotros cambiamos aquí la cantidad de cupos, también cambiará en el formato condicional. La otra condición que se lo colocó mediante la función y es que si es, en este caso, R12 distinto a en blanco, o sea que tiene que tener dato, entonces me colocará un valor 1 y un valor 0 si no cumple esa condición. Entonces, bajo esta definición de esta fórmula, nosotros le asignamos el formato que nosotros deseamos. En este caso, le colocamos un relleno rojo, un pequeño bordecito. Entonces, cumple la condición que se le detona, que en este caso le decimos que tenemos 2 cupos, pero vamos a agregar a 8 cupos. Se limpia porque ninguna de ellas cumple, como pueden ver aquí el conteo mediante la fórmula matricial.
dentro del formato condicional, recordemos que tiene que estar marcada la tabla, en este caso se llama calendario. A esta se le asignó el formato condicional de 3. Cuando digo 3 es que está en blanco, o sea que no tiene nada, amarillo y rojo. Ahí le indicamos también de manera dinámica, porque podemos escribirlo, pero estarlo cambiando manualmente no contiene, porque en este caso lo que hace es que divide los grupos, en este caso de los cupos, cuenta cuántos hay, los divide y de acuerdo al porcentaje que nosotros le colocamos, entonces nos va a asignar una respuesta. Por ejemplo, para el color en este caso en blanco, pues por supuesto, pues no tiene que tener ningún dato, pero la importancia de esto para que funcione es que en el formato de tabla debemos asignar un nombre, en este caso a la fecha. Damos clic aquí, nos vamos al administrador de nombre, le asignamos una fecha, en este caso vamos a darle un nuevo, le asignamos un nombre, en este caso le habíamos asignado fecha tabla, por eso en el formato condicional, cuando nosotros marcamos aquí calendario, nos vamos a inicio, formato condicional, administrar reglas, nos aparece en este campo fecha tabla, porque lo que va a hacer es contar, en este caso la función contar.si, va a contar cuántas fechas tiene en ese cupo, las va a dividir, y si son mayor o igual a 0, pero menor o igual a 0.50, entonces va a mantener cupos libres, o sea, en color blanco. En el caso del amarillo, la misma condicionante, solo que le cambiamos es que si es mayor a 0.51, pero menor o igual a 0.90, porque recordando que aquí lo que hace es contar las fechas y la hora, en este caso las fechas que corresponden, los va a dividir entre la cantidad que hay y si me da un porcentaje que le establecí de cupo mínimo, entonces me va a devolver este color o este formato. Ahora, el último es que, claro que sí, me da en este caso 1 porque lo manejamos a un nivel de 0 a 100%. Entonces, si me devuelve 1, quiere decir que ya no tenemos cupo. Entonces, por eso la función calendario, aparte de detonarnos las fechas que tenemos ocupadas, aquí podemos controlar los cupos asignados de esas fechas, porque como les comento, si yo tengo 2, entonces aquí ya me lo tira automáticamente, pero no lo tengo reflejado yo aquí. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso, aquí una fecha diferente a la máxima de aquí, porque primero valida que si aquí hay datos, entonces va a mantener este de aquí. Este va a ser el principal, pero si yo lo quito, me va a traer el máximo y en este caso es enero. Entonces, aparte de darnos, en este caso, la fecha que nosotros ocupamos, saber si tenemos en ese sentido cupos, nos va a validar qué fechas tenemos ocupadas para elaborar y aquí nos va a traer el resultado de los cupos que tenemos. Y mediante aquí la segmentación de datos, podemos dar la fecha, en este caso 15, si tuviéramos otros años, enero, y las horas que nosotros tenemos asignadas. Por ejemplo, las 8, como pueden ver aquí, vamos a alargar un poquito aquí, están estas 3. A las 10 solamente tengo esta, a las 11 tengo estas 2. Limpiamos y prácticamente tenemos aquí nuestro control de cupos, donde podemos administrar nuestro tiempo. Si en un caso tenemos algunas clases o como doctores tenemos una asignación de cupo por hora, entonces podemos hacerlo, en este caso, con esta pequeña aplicación sencilla con fórmulas. Y pues este es prácticamente un aviso de que estos son los días que tenemos nosotros ocupados y aquí la cantidad de cupos que podemos asignar de una manera dinámica con la opción de cambiar los cupos en esta celda. Bueno, entonces no sé si tienen alguna consulta antes de seguir. Para los que tal vez no vieron
los 3 capítulos anteriores. Ok, entonces, si no tienen alguna consulta, para finalizar, pues solo queda comentarles que esta función matricial es la unión de varias fórmulas simples unidas con la combinación Control-Shift-Enter, donde va a evaluar todo el conteo. Estas no la van a ver prácticamente en el menú de funciones donde tiene las fórmulas, que aquí podemos verlas todas, sino que ustedes mismos evalúan el criterio y dentro de una, se puede decir un campo o una tabla, hace un recorrido fila a fila de cada una de ellas y va evaluando. Entonces eso lo hace interno. Ya se vuelve un poquito más dinámico, donde tenemos la cantidad de cupos y luego pues solo asignamos fórmulas simples en los formatos condicionales de cada uno de ellos, porque como les comento, yo puedo poner aquí una fecha y me trae el calendario con esa fecha que corresponde automáticamente. Esto es parte de los últimos 3 ejemplos. En cuanto a calendario, solo fue que le agregamos la opción de cupo por hora, un conteo y un límite con esta extensión de poder verificar los cupos que tenemos en horas asignadas. Mi nombre es Itzi Alonso Cornejo y fue un placer. Hasta la próxima.